Hablemos de fe, número 3. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4 en adelante, dice así: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay una materia que se llama los dones espirituales o los dones del Espíritu, y están clasificados. Por cuestión de tiempo no vamos a abordarlo como materia, sino vamos a abordar como tema, pues es la parte número 3 de Hablemos de Fe. ¿Cuál es la diferencia entre un don de fe y una fe ejercitada? Hay muchas maneras de explicarlo, pero voy a tratar de hacerlo con un lenguaje lo más cercano al público para poderlo comprender. Bien, lo que sucede es lo siguiente. Hay un don. Recuerden que un don es un regalo, es algo que tú tienes. Aquella persona que tiene el don de fe, esa persona no tiene las mismas preocupaciones que el resto de la sociedad cristiana para ejercitarse en la fe. Lo voy a explicar de esta manera. Una persona vive en una casa donde paga renta. Entonces, tiene que pagar la renta, tiene que pagar el agua, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el gas, y si tiene otros servicios, también tiene que pagarlos. Entonces, hay otra persona que compra una casa, sacó una casa. Tiene que hacer los pagos de la casa mensuales, tiene que pagar los servicios igual que el que paga renta. Pero hay una tercera persona a la que le regalan una casa. Entonces, esta persona a la que le regalaron la casa tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que pagar el gas, tiene que pagar los servicios, pero no tiene que pagar ni renta ni pagos mensuales por la casa porque se la regalaron. Entonces, no tiene que imprimir el mismo esfuerzo que los otros dos. De la misma manera sucede cuando nosotros vemos a una persona que tiene el don de fe. No tiene que hacer los mismos esfuerzos que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra, pedirle a Dios, y cuando llega el momento de echar a andar la fe, tenemos que esforzarnos. Esa es la gran diferencia. Entonces, estamos en 1 Corintios capítulo 12, voy a leer ahora el verso 7 en adelante. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero chequen cómo termina diciendo el pasaje, el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, si al Espíritu Santo le place darle a alguien el don de fe, pues que bendiga a todos los que pueda con ese don de fe. Si a ti no te ha dado el don de fe, pues tienes otras habilidades, tienes algo más con lo cual tienes que trabajar. No tenemos que frustrarnos ni ponernos a medirnos con alguien más. Entonces, hay un detalle que me han dicho respecto a este tema. Me dicen: es que hay un pasaje donde dice que vendrán y le dirán al Señor: Señor, no hicimos en tu nombre esto y aquello. Sí, pero ese es otro tema, porque hay que diferenciar. Ahorita estamos viendo la cuestión de la fe, no del entorno ministerial. Estamos hablando de la fe en ministerios, en líderes, en la iglesia en general.
Entonces, de hecho, hay personas que ni siquiera han recibido a Cristo en su corazón y tienen fe. Y créanme que les funciona, obtienen muchos beneficios a base de la fe. Pero el punto aquí es de que cuando hablamos de fe, en el paso número 3 debemos entender que hay dones espirituales y esos dones son regalos. Entonces, si lo tienes, perfecto, bendice a todos los que puedas. Si no lo tienes, tranquilo, no te frustres. Pídele a Dios que te ayude para que ese nivel de fe o esa medida de fe que se te fue dada puedas ejercitarla para honrar a Dios, para exaltar a nuestro Señor Jesucristo y para bendecir al pueblo de Dios y a muchos otros más. Dios los bendiga.